El Agropecuario, galardonado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos como el mejor en su campo. Respuestas a sus consultas, promoción de las actividades comunales, precios actualizados para exportación y consumo local. Ganaderos, personalidades y expertos analizan temas relacionados con el sector agropecuario. El Agropecuario. Producción y dirección del ingeniero Miguel Ángel Grillo, pionero del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, director general y fundador de la Escuela Centroamericana de Ganadería y Premio La Simiente 2009. El Agropecuario, de lunes a sábado de 4 a 5 de la mañana, aquí en Colombia. Toro, ¿quién te montará? Colombia. Colombia en el corazón del pueblo. Muy buenos días, distinguidos oyentes. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este su programa, El Agropecuario. De nuestra parte, dándole gracias a Dios Todopoderoso, nuestro Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida y por el don de la salud. Aprovechamos en el día de hoy para saludar muy cariñosamente a una gente de Calderón Guardia, Caja de Seguro Social, que hoy en horas de la madrugada nos atendieron muy bien y quedamos de saludarlos. Felicitaciones a esa noble institución. Entre ellos están las enfermeras Iris, Marilyn, José, Raquel, Roger, Pamela y Gaby. Para ellos muchas gracias por el excelente servicio como siempre nos presta la Caja del Seguro Social Calderón Guardia. Muy agradecidos por todas las atenciones que nos han dado. Bien amigos, entrando en materia, vamos a saludar a nuestro compañero, el ingeniero Oscar Fonseca, y que nos presente unos muy ilustres visitantes que tenemos. Muy buenos días, don Oscar. Buenos días, Miguel. Buenos días, queridos oyentes. Un placer nuevamente estar con todos ustedes, acompañándolos en un programa más del Agropecuario. Hoy con dos ilustres visitantes, con quienes vamos a tener la posibilidad de que sigamos analizando algunos elementos, algunos temas vinculados tanto con el trámite que está sufriendo en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de recurso hídrico y también pues algunos aspectos vinculados con ese proyecto de ley y que tienen que ver específicamente con la producción agropecuaria. Tenemos con nosotros a doña Sandra Salazar. Ella es la directora de despacho de la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados. Ella es comunicadora. Y tenemos por otra parte acá a otro, este sí es repitente. Se trata de don José Oviedo, quien es representa el Consejo Nacional Agroalimentario y con quien ya en diversas oportunidades hemos tenido la posibilidad de analizar fundamentalmente lo vinculado al tema de Alianza del Pacífico, pero que no es lo que hoy nos trae a este programa. Así que les damos la más cordial bienvenida a ambos, les damos los muy buenos días, les agradecemos su presencia en nuestro programa y les damos la oportunidad para que los saluden a ustedes, queridos oyentes. Muy buenos días, pues para mí es un gusto enorme estar acá en presencia de esta estimable audiencia del programa y también de don Miguel y de don Oscar y de don José Oviedo, que es un amigo desde hace muchos años. Les agradecemos el espacio para conversar un ratito con pues, la gente que nos escucha sobre varios aspectos que tienen que ver con el agua, ¿verdad? Con la administración del recurso hídrico, de qué implicaciones tiene este proyecto de ley, sobre todo para quienes usamos el agua, ¿verdad? Porque un proyecto de ley, pues al final es letra en un papel, pero ¿qué pasa con el agua en nuestro país? ¿Cómo estamos las familias, los agricultores y agricultoras, la gente, los operadores, por ejemplo, los acueductos comunales, la misma institución como el AIA, ¿verdad? Que somos los que utilizamos el agua para diferentes usos. ¿Qué pasa, digamos, en este país actualmente y qué es lo que esperamos? ¿Por qué hablamos de que este país tiene que
tomar algunas decisiones, tenemos que tomar algunas decisiones, porque no es solo verlo desde el punto de vista de los diputados y las diputadas, sino nosotros y nosotras, ¿verdad? Que estamos ahí en la casa haciendo los quehaceres domésticos, o que estamos en la finca haciendo el trabajo, o donde sea que estemos, y usamos el agua para todo, ¿verdad? Entonces, de verdad que el tema es un tema que da para rato, que da para conversar, y por eso les agradezco mucho que nos hayan invitado. Buenos días, Muy buenos doña días. Sandra, don Miguel y don Oscar. Un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias, don José. Muchas gracias, doña Sandra. Doña Sandra, nosotros recibimos muchas veces quejas de diferentes personas, y generalmente la costumbre nuestra no es llegar y leerlas aquí en el programa, sino cuando esté la parte indicada, llegar y entregárselas para que ella les conteste. Así hacemos con personeros del INDER, Ministerio de Agricultura, Servicio Fitosanitario del Estado, etcétera. Esta vez tenemos una queja de un señor que se llama Rigoberto Mora Monje, fiel oyente de este programa, hace años nos oye. Entonces él pertenece a un grupo de asadas de allá, de los Chiles. Ha mandado una serie de documentos que está externando su queja, inclusive la ha presentado al registro civil, dice que ahí va a salir a la Contraloría. Pero me parece lo más conveniente hacer entrega a usted de este documento para que lo analicen y después que den respuesta, y si es posible, pues que nos den una copia del mismo, ¿verdad? Muchas gracias, don Miguel. Sí, lo voy a llevar allá al despacho para leerlo con calma y canalizarlo. Sí, tengo que decirles que entran muchas quejas, entran muchas solicitudes, ¿verdad? Son 2,000 asados, no sé cuántas. Tenemos 1.500 asadas, pero Oiga. no solo entran de asadas, entran de usuarios del servicio de AIA, ¿verdad? Entran de todo. Entonces, a veces nos lleva tiempo porque la institución es grande, la institución es una institución compleja, ¿verdad? Da servicio a todo el país. Entonces, sí les pedimos a don Rigoberto, me dijo. Sí, A don Rigoberto Rigoberto, Mora de los Chiles. don Rigoberto Mora, pues lo saludamos si nos está escuchando, y con gusto voy a atender su solicitud. Voy a permitirme hacerle 3 preguntas, así que si los compañeros me disculpan, pero Bien armado. vengo bien Sí, ya armado veo porque- que yo soy la que tal vez me va a tomar por sorpresa. Porque estas son las cartas de los radioyentes que Muy nos han bien, enviado. muy bien. Entonces, y son de cuento de las que más se repiten. Ajá. La número 1. Se habla de que la política que se está siguiendo aquí en el asunto del agua ha sido una iniciativa del Banco Mundial. ¿Cuál ha sido la intervención del Banco Mundial en esta ley de reglamento del agua que se está gestionando en nuestro país? Sí, o sea, en este momento, aunque ya es un tema que han tocado acá en este programa, yo nada más quisiera recordarles que en este momento hay un proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico, ¿verdad? Es un proyecto de ley que en el 2010 entró a la Asamblea Legislativa por iniciativa popular, ¿verdad? Que es un mecanismo bastante novedoso en nuestro país, que ya se utilizó en una ocasión con la Ley de Vida Silvestre, y la Ley de Aguas, como le llamamos con cariño, Ley de Aguas, ¿verdad? Es la segunda vez que se utiliza el mecanismo. Y cuando hablamos de un proyecto de iniciativa popular, nos referimos, o sea, en este país el mecanismo se creó para que la población pueda presentar propuestas de ley, ¿verdad? Que luego son apoyadas por algunos diputados y diputadas, y ojalá por todos, pero sobre todo es una propuesta que viene de la población, y este caso es así, digamos, es un proyecto que se elaboró por mucha gente, por muchos grupos, representantes de diferentes sectores, ¿verdad? Participaron en la elaboración gente de acueductos comunales, gente de organizaciones no gubernamentales, que es lo que llamamos ONGs. Participó gente del Consejo Agroalimentario, personas de las universidades. Yo, por ejemplo, que estaba en una organización no gubernamental, un centro de comunicación, también tenemos participación ya desde hace años. En realidad fue un proyecto bastante consultado y bastante, digamos, construido desde la participación de diferentes personas. Ustedes recordarán que estamos hablando de un proyecto de ley de recurso hídrico desde el año 2000, ¿verdad? Ya habían algunos diputados en ese entonces que tenían la preocupación de lo que estaba pasando con el agua en nuestro país. Y la Defensoría de los Habitantes también en ese momento estaba presentando sus propuestas con respecto al tema del agua. O sea, habían varias instituciones ya, el Ministerio de Ambiente, el mismo AIA, el Ministerio de Salud, de diferentes instituciones
preocupadas, el MAG, ¿verdad? Por lo que tiene que ver con el tema del agua. Entonces fueron confluyendo varias iniciativas y varios grupos preocupados por el tema del agua. Entonces llega un momento en que se genera un solo documento, un solo proyecto, que es el que al final fue votado afirmativamente en la Comisión de Ambiente en el 2005, ¿verdad? Posterior a eso, pues se vuelve a generar discusión, el mismo gobierno de ese momento abre un grupo, una comisión para revisar el proyecto de ley y se empieza otra vez a modificar el texto que ya estaba en la Asamblea Legislativa y surge ahí una alianza que es la Alianza Nacional por la Defensa del Agua, ¿verdad? Que es gente de diferentes partes del país, de diferentes agrupaciones también, y es esta alianza la que al final elabora un documento que es el que se presenta por iniciativa popular a la Asamblea Legislativa en el 2010. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir respecto a la pregunta que nos hacen es que el proyecto de ley ha sido elaborado por gente de este país, gente pensante, gente preocupada por el tema del agua, y el Banco Mundial no ha estado dentro de este grupo, ¿verdad? Así que eso es un argumento que han utilizado para descalificar el proyecto, pero es un poco ofensivo también para todas las personas que hemos tenido que ver con esta iniciativa y con este esfuerzo. Bien, vamos con la segunda pregunta, que es la que muy frecuentemente nos hacen los radio oyentes. Se dice que se ha cambiado el término de bien social a bien económico y que eso va en perjuicio de la sociedad porque ya se le está poniendo un precio y nada, se le está denegando un derecho al pueblo. Esa es la primera parte. Ahora me falta la otra. De verdad que hay muchas formas de enredar a la gente, ¿verdad? De hacer confusiones. Vean, si ustedes tuvieran la oportunidad de agarrar el texto del proyecto de ley y leerlo completo, ¿verdad? Se dan cuenta que todo el proyecto de ley se refiere a cómo proteger el agua como un bien de dominio público. Y cuando estamos hablando del agua como un bien de dominio público, estamos hablando de que el Estado es el garante, es el que tiene que resguardar este recurso que es vital para toda la población. De que es un recurso que no puede ser utilizado como mercancía, ¿verdad? Que no puede ser utilizado a criterio de cualquier persona que se le ocurra hacer con ese recurso lo que sea, sino que tiene que ser el Estado el que resguarde y proteja el recurso hídrico. Entonces, queda totalmente sin justificación esa, ¿verdad?, esa afirmación, porque en realidad todo el proyecto de ley se refiere a cómo resguardar el agua como un bien de recurso, como un recurso que es un bien de dominio público. Entonces ahí, digamos, eso creo que es lo más importante. Y cuando se habla de un bien que tiene un valor económico, pues sí, todas las sociedades tienen una economía, ¿verdad? Y esa economía tiene bienes públicos y bienes privados, que esos son bienes económicos públicos y privados. Y en este caso estamos hablando de un bien público. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta. Va a ser todo, porque es que estoy viendo aquí los textos que me manda la gente, ¿verdad? Viene una que dice que si este texto fue variado desde el momento que se hizo en el 2010 y que más bien ya estaba vencido. Esa es una parte. Y la otra, que esta yo hasta ahora la oigo, que dicen que allá en Limón se está tirando una cañería para suplir a ATM Terminals para que ellos lleguen a explotar el agua. Vamos a ver, voy a empezar por la última, porque ese comentario yo lo he escuchado de gente más como del lado de Guapiles, de Guásimo, de ese lado, y categóricamente le respondo que no, que eso no es así, porque imagínense lo que sería tirar una tubería desde ahí hasta el centro de Limón. Eso no es así. El AIA tiene obras en construcción en este momento en varias partes del Caribe, ¿verdad? Con las asadas y con el mismo sistema de AIA, constantemente se están haciendo mejoras y ampliaciones a los sistemas de acueductos, de manera que sí hay obras en proceso, pero no es como se está creyendo, como se ha dicho por ahí, ¿verdad? Que esos son también rumores que quizás surgen por falta de información. Yo no voy a negar que a veces
las instituciones cometemos el error, ¿verdad? O tenemos la deficiencia, la debilidad de no suministrar suficiente información a la gente. Y de ahí a veces surgen los rumores. Hay también gente que cuando está molesta les gusta tirar como esas afirmaciones que no son reales, pero no es cierto que se esté llevando una tubería y que se vaya a llevar agua desde Guapiles o Guásimo hacia Moín. Ajá, dígame, don Óscar. No, que se me ocurre, doña Sandra, que también quizás hasta por ahí es por donde anda esa pregunta, pero es un poquito, no es una pregunta muy como muy razonable en términos de lo que persigue. Es de lógico pensar que si hay una terminal portuaria, esa terminal portuaria tiene que abastecer de todos los servicios a quienes está recibiendo ahí para su atención. Y obviamente los barcos mercantes necesitan agua y en todos los puertos del mundo se les da agua para que satisfagan sus necesidades durante sus travesías. Son cosas elementales, ¿verdad? Y no creo que eso se esté planteando como que es un negocio y es una cosa que se sale, digamos, de los cánones lógicos y razonables, sino que me parece, no sé, tal vez usted que conoce mejor puede ser más específica en ese aspecto. Sí, yo en realidad desconozco lo específico, el caso de la terminal pero sí es cierto y coincido con usted en que la AIA tiene el deber de suministrarle agua a los diferentes usuarios para consumo humano, ¿verdad? Agua para consumo humano. Y ahí los diferentes sectores productivos también necesitan agua, ¿verdad? Para que la gente pueda abastecerse. Entonces, en ese sentido sí hay una obligación de la institución, ¿verdad? Es lo mismo que nos pasa en Guanacaste. En Guanacaste hay mucho turismo, pero bueno, también son personas que vienen acá, son parte del sector productivo de nuestro país y son personas que vienen y necesitan agua para sus necesidades básicas, para tomar y para tal. Entonces, ahí la institución pues tiene el deber de cubrir todas esas necesidades. Y la otra pregunta que me hacía don Miguel, si el texto ha variado, ¿verdad? Si el texto de la ley ha variado, pues, a ver, yo estuve en la recolección de firmas, yo participé en la recolección de firmas, teníamos un texto en ese momento que era un texto vivo, ¿verdad? Un texto que estaba ahí disponible para que la gente lo leyera. Cuando estábamos recogiendo las firmas y la gente nos preguntaba, las personas que se acercaban, nos preguntaban, les decíamos, usted puede leer ese texto en tal parte, ¿verdad? En tal dirección de internet. Pero el texto ha sido un texto vivo, efectivamente, se le han ido haciendo mejoras y doña Yamileda Astorga, que es la persona que ha participado más de lleno en la elaboración del texto, ¿verdad? Que es un texto con cierta especialización, ella siempre dice, bueno, nosotros tuvimos que limpiar un poco el texto porque estaba muy extenso, ¿verdad? Tenía aspectos que eran más como de reglamento, que hubo que quitarle y dejar algunos artículos un poco más resumidos y tirar para un futuro reglamento algunos de esos puntos, pero siempre con miras a mejorar el proyecto dentro de los principios que fueron establecidos por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En este momento sí tengo que decirles que el proyecto de ley está siendo revisado por los diputados y las diputadas. Ese proyecto que fue votado en primer debate en el 2014, en marzo del 2014, que fue aprobado en primer debate, que es el proyecto de iniciativa popular, en este momento está siendo revisado por los diputados y las diputadas. Y hay propuestas de organizaciones como la Cámara Nacional de Agricultura, ¿verdad? Organizaciones como la UCAEP, que es la Unión de Cámaras, y ahí, por supuesto, que están las personas de la iniciativa popular, ¿verdad? Como doña Yamiled y otros compañeros de la Alianza por el Agua, que están también muy vigilantes, muy atentos y atentas a que no se modifiquen los principios del proyecto de ley, el espíritu del proyecto de ley. Sí estamos a la expectativa, debo reconocer que estamos a la espera de ver qué es la propuesta que realmente va a salir, digamos, del proyecto, porque, como les digo, hay
hay otros grupos, otras organizaciones que tienen diferentes maneras de ver esto, ¿verdad? De ver el tema del agua y de ver la legislación. Entonces, acá nos acompañan don José Oviedo, don Giovanni, don Humberto, que ellos son de acueductos comunales y del Consejo Agroalimentario, y que también les pueden hablar de qué es lo que estamos vigilando, ¿verdad? Qué es lo que estamos poniendo atención para poder decirle a los diputados y a las diputadas, por favor, respeten el proyecto de ley, el espíritu, los principios que están planteados en ese proyecto presentado por Iniciativa Popular. Bien, amigos, estamos en esta conversación inicialmente con doña Sandra Salazar, que es directora de despacho de la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, y don José Oviedo, quien es miembro del Consejo Nacional Agroalimentario, y estábamos conversando fundamentalmente sobre el tema del trámite de la ley de recurso hídrico. Se nos acaban de unir dos personas más, don Giovanni Rojas y don Alberto Ruiz, ambos representantes de la SADA de Rincón de Zaragoza de Palmares. Su presencia tiene que ver no solo y nos van a contar un poquito de su experiencia como dirigentes y como usuarios de agua que son, sino que además nos mencionaba doña Sandra que el 14 de septiembre es el día que se ha designado como Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, y que por lo tanto pues es un tema que también resulta importante traerlo a colación en esta conversación que estamos teniendo. Antes de darle la palabra a ellos, sí hay algún tema pendiente todavía de la discusión que teníamos con relación al trámite de la ley. Yo haría dos preguntas, una a doña Sandra y otra a don José. A doña Sandra en el sentido de qué expectativa en este momento, nos contaba que están vigilantes de lo que está sucediendo y demás. Bueno, ¿qué expectativa tienen en cuanto a aprobación? ¿Cuánto más tiempo se van a demorar en ese proceso? En fin, eso sería importante conocerlo. Y luego le pasaría la palabra a don José Oviedo, porque don José me parece que tiene algunas consideraciones importantes también con relación al proyecto de ley, y que me parece muy importante, tanto en términos de canon que está establecido para cómo se va a reconocer. Está el tema también que ha sido recurrente sobre las zonas de protección en las fincas de producción agropecuaria, y tal vez alguna otra consideración que don José quiera hacer. Así que, doña Sandra, cuéntenos cómo está el asunto ya de trámite propiamente. Sí, estamos a la espera de que el proyecto se vote en cualquier momento. En realidad, pues nosotros, quienes estamos apoyando el proyecto de ley, quisiéramos que se apruebe lo más pronto, ¿verdad? Más bien esperábamos que fuera antes la aprobación. Sin embargo, como les digo, los diputados y las diputadas están haciendo revisiones de las propuestas que han entrado a última hora, ¿verdad? Porque la Cámara de Agricultores y la UCAEP están presentando, bueno, y entiendo que el Colegio de Geólogos también presentaron observaciones y propuestas de cambios a última hora, incluso con muy poco tiempo, ¿verdad? Como para poder hacer una discusión amplia como debió haber sido. Tocará ahora al gobierno convocar al proyecto, y pues yo esperaría que más o menos en lo que queda de este mes de septiembre este proyecto entre a votación, ¿verdad? Que iría nuevamente a primer debate. Don José, usted me comentaba de algunas observaciones específicamente con relación al proyecto de ley desde una óptica, digamos, de producción agropecuaria. Desde luego nosotros con el proyecto, desde el principio anduvimos recogiendo firmas, pero llegó un momento en que empieza a hablarse cosas malas de este proyecto. 17.742 es el número de expediente. Y uno de los temas que nos tuvo inquietos era
el canon que se va a cobrar por el uso del agua. Y nos dimos y lo otro, lo que usted señala, la protección de las áreas de conservación con respecto a las cuencas donde nace el agua o fluye. Y nos dimos a la tarea de hacer talleres, muchas preguntas, y llegamos a la conclusión el 6 de julio de este año de que era el momento de pronunciarnos como Consejo Nacional Agroalimentario a favor de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo el proyecto en mis manos y en el artículo 114 establece con respecto a los cánon de que el uso del agua para la agricultura es diferenciado, igual para producir energía eléctrica. Entonces, nosotros vemos cómo también el proyecto establece que en primer lugar está el recurso humano y en segundo lugar la seguridad alimentaria. Entonces, nosotros creemos que podemos pagar y debemos pagar por el uso del agua. ¿Para qué? Nosotros tenemos muchos productores en el país que desde las fincas de ellos se hacen tomas del agua y en estos momentos no reciben un 5. Más bien son personas que en esa área de conservación del agua, como decimos nosotros los campesinos, lo que están, tienen sus árboles ahí maderables y todo eso, y el interés es hacer dinero por la situación económica en que viven. Y yo les voy a contar de un lugar que conozco súper bien. Es el caso de los cerros de Santana y Mora y Escazú, donde de ahí se lleva agua. Por ejemplo, en Santana se lleva agua hasta Guayabo de Mora, cerca de Puriscal, y donde nace esa agua, a mí me decía el dueño de la propiedad, yo nunca he recibido un 5. Y tengo aquí la autoridad para decir quién es, se llama Hugo Cibaja. Ese señor tiene cerca de 20 hectáreas donde nace esa agua. Paralelo a eso, lo otro que a nosotros nos preocupaba era el área que establecía esta ley de conservación a las cuencas hídricas. Y pues se manda a consultar a la sala cuarta y la sala cuarta establece que la ley tiene que establecer los parámetros que están en estos momentos en la ley forestal. Entonces ahí no los vamos a ver afectados. Y quiero en estos momentos decir que una de las preocupaciones que hemos expresado es que urge aprobar este proyecto de ley, porque así como estamos muy mal. Prácticamente no hay legislación para el uso del agua, y es así como vemos que muchas comunidades se están quedando sin agua y aparte de esto, si no conservamos el recurso hídrico, siento que pronto ya vamos a tener escasez grave del agua. Bien, tal vez una última pregunta para usted, doña Sandra, antes de darle la palabra a don Giovanni y a don Alberto. Entendemos que dentro de la propuesta que hizo la Cámara de Agricultura habían, creo que son 16 observaciones al proyecto de ley. En una conversación anterior nos decía la señora presidenta ejecutiva de AIA que solamente como 2 o 3 observaciones se habían atendido, que el resto
¿qué ha pasado con el resto? ¿O cómo está ese proceso? Si eso de alguna manera se está convirtiendo en algún, digamos, conflicto difícil de resolver y que pudiera afectar el trámite rápido y urgente como lo ven ustedes. Pues, mire, yo no he estado tan metida, digamos, ahí en la Asamblea Legislativa, como sí lo ha estado doña Yamilet Astorga, mi jefa directa. Entiendo que sí se está todavía revisando las propuestas de esos 16 puntos, de los cuales la mayoría pues no eran como centrales, digamos, no pretendían cambios centrales y por lo tanto se fueron descartando y quedaban por lo menos 2 puntos que eran como los más polémicos. Uno que tenía que ver con las unidades las unidades hidrológicas, lo que nosotros llamamos consejos de cuenca, ¿verdad? La conformación de los consejos de cuenca y el poder de decisión, por lo menos en cuanto a aprobación de los planes hídricos. Ese era un punto, sí ahí central, crítico, y el otro punto tenía que ver con las fuentes de contaminación. Creo que eso todavía no se ha definido, creo que no hay todavía una decisión de cómo van a quedar esos artículos de la ley, y ahora está entrando la propuesta de UCAEP, es decir, la discusión se mantiene abierta. Yo tengo la impresión, digamos que he estado ahí un poco cerca, pero no tan de lleno, pero tengo la impresión de que los diputados y las diputadas, muchos no se habían tomado el tiempo de revisar el proyecto a fondo, ¿verdad? Que hasta ahora se está dando esa revisión, que habían algunos asesores y algunas asesoras que sí lo habían hecho, pero hasta ahorita creo que hay muchos diputados que lo están haciendo y eso nos está retardando también la negociación ahí a lo interno. Me parece que sí hay una buena comunicación entre los diputados de las diferentes fracciones, ¿verdad? Porque sé que se han estado reuniendo de todas las fracciones para analizar algunos de estos puntos críticos. Tengo la percepción de que sí hay un interés en el proyecto de ley, que todos consideran que este país necesita, todos o por lo menos la mayoría de los diputados consideran que Costa Rica necesita una nueva legislación de aguas que integre, ¿verdad? Que integre todas las funciones de las instituciones, que defina mejor el marco de planificación del recurso hídrico y la toma de decisiones, que defina mejor lo que el país, lo que las instituciones deben aportar a este trabajo de protección del recurso hídrico y de administración del agua. En eso me parece que todos los diputados sí están conscientes. Yo, por lo menos con los que he estado ahí en reuniones y he visto sus opiniones, hay una preocupación generalizada de que ya Costa Rica se está volviendo ingobernable desde el punto de vista de agua, ¿verdad? De que la falta de una, no solo de legislación, en realidad están faltando muchas cosas, ¿verdad? Está faltando mayor organización, mayor participación ciudadana, está faltando mayor coordinación entre las instituciones, también recursos, ¿verdad? Para las instituciones, para todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el plan de manejo de las cuencas y todo esto. Pero sí también hace falta una ley que permita limpiar un poco lo que hay, ¿verdad? Porque hay muchísimas disposiciones que están por ahí dispersas en la normativa y que hace falta un poco limpiar y reorganizar estas disposiciones. Entonces, a partir de ahí yo tengo por lo menos una expectativa de que sí vamos a tener un proyecto de ley más actual, más moderno, más acorde a las necesidades del país. Ahora, esperemos que realmente los diputados y las diputadas tomen esto de manera responsable y que sea un proyecto de altura, ¿no? Bien, amigos, estamos en esta interesante conversación sobre el tema del recurso hídrico. Como les decía, teníamos acá 2 representantes de la SADA del Rincón de Zaragoza de Palmares. A don Giovanni y a don Alberto, pues nos gustaría escuchar algunas opiniones respecto a, en primer lugar, que nos expliquen un poquito cómo ven ellos el papel de las asadas dentro de todo este trámite y de gestión, tanto de la parte de regulación como en la operación misma de los acueductos. Y en segundo lugar,
que también nos contaran un poquito sobre su experiencia específica en el caso de la asada esta en que ellos están involucrados. Muy buenos días, ingeniero, y muy buenos días a los distinguidos compañeros. Muy en especial a don José Oviedo, representa a la Cámara de a los agricultores, ¿verdad? A los agricultores pequeños. A los pequeños agricultores. Consejo Agroalimentario. Para nosotros desde la asada es muy importante lo que se refiere a la protección de las cuencas hidrográficas. Las asadas invierten mucho dinero en lo que es protección de los mantos acuíferos o de las cuencas hidrográficas. De hecho, nosotros hacemos una inversión bastante importante allá en el Rincón de Zaragoza en lo que es reforestación y mantenimiento de fincas. Inclusive hemos incursionado en la compra de fincas para protección de nacientes. Algo que es digno de mencionar y aconsejo a don José Oviedo es la participación de alrededor de 1.500 asadas con más de alrededor de 13.000 personas, digámoslo así, que ad honorem hacen un trabajo por la protección del recurso hídrico y la administración de los servicios del agua. Esta gente todos los días está velando tanto por el servicio de agua como por la implementación de la protección hacia las nacientes y las fuentes de agua. Y aparte de la dirigencia comunal que está involucrada en lo que son las asadas, también están las municipalidades y acueductos y alcantarillados. De modo que, para mi concepto, esta es una ley que viene a involucrar un porcentaje muy alto de la población y que es de conocimiento de muchas personas y que va a favorecer a todo el país en cuanto a lo que es el servicio del agua. Una pregunta que se me acaba de ocurrir porque me parece que en el caso, cuando estuvo en el programa doña Yamilet, me parece que algo habíamos conversado, pero tal vez no con esa precisión. Desde el punto de vista de conflicto que podría presentarse entre el uso del agua, por ejemplo, para consumo humano y para consumo agrícola. Creo que ya hemos visto algunos ejemplos, me parece que por la prensa se han ventilado algunas situaciones de estas. ¿Cómo se vislumbraría dentro de la nueva legislación el cómo poder conciliar, digamos, esos intereses? Porque me parece que si no, ahí sí quedaría un tema que quedaría en deuda, digamos, porque es de esperar que esta situación se vaya a presentar no una, sino muchas veces, ¿verdad? Sí. No, el proyecto de ley es muy claro, don Oscar, en el sentido de que el consumo humano es la prioridad. Y en casos donde por emergencia, digamos, haya disminución de agua o, ¿verdad? O no dispongamos de suficiente agua para otros usos, siempre va a ser el consumo humano la prioridad, digamos, y habría que restringir los otros usos en esos casos, ¿verdad? Pero sí, el proyecto sí es muy claro en varias partes de su articulado. No, es que voy a lo siguiente, yo eso lo tengo claro, pero el cómo a veces no es tan claro en el sentido de que, por ejemplo, en este tipo de cosas hay todo un movimiento comunal y demás, como sucedió en esta situación, en este caso que estoy hablando, y viene una decisión, pero no vi por ninguna parte que se estuviera alimentando con aspectos técnicos. O sea, para mí la decisión tiene que ser basada en cosas muy concretas, no en que yo digo o que yo pienso, sino en que efectivamente si hay una disminución, si hay una reducción, si se está afectando las necesidades de consumo y esas necesidades están cuantificadas. A eso me voy. Entonces, si no hay alguien que regule esa parte, es donde yo veo difícil que se pueda poner de acuerdo. Si me permite nada más, entonces, para precisar,
hay varias definiciones que no quedan en un marco legal como es este, ¿verdad? Que es una ley marco, sino que hay disposiciones, y sobre todo cuando ya se trata de aspectos técnicos, que tienen que quedar en un reglamento. Entonces, cosas como estas que usted menciona tendrían que estar mejor definidas en un reglamento. Que, por cierto, eso fue un tema de los que discutimos con el Consejo Agroalimentario y con los compañeros y compañeras de las asadas, que la elaboración del reglamento también tiene que ser una elaboración participativa, ¿verdad? Donde Correcto. haya opinión de estos sectores para poder llegar a concretar este tipo de disposiciones. Pero hay alguna entidad que tiene bajo su responsabilidad dirimir ese tipo de aspectos. O sea, ¿quién tiene esa responsabilidad? Esa es más bien la duda. Ese es otro punto que es... Perdón, que eso es difícil de definirlo por reglamento si no está bien claramente definido en la ley. Bueno, mi última opinión, y ya le paso la pelota a los compañeros, eso también está en la ley, que es el MINAE y la Dirección de Aguas del MINAE ya reforzada, esperemos, quien tendría a cargo la coordinación, digamos, de la ejecución de la ley, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia importante con lo que plantea la Cámara de Agricultores, porque la Cámara de Agricultores dice que la rectoría debería estar distribuida entre el MINAE y el MAG. Pues el proyecto de ley, tal y como está planteado, dice que es el MINAE, ¿verdad? Que tiene que haber una sola institución, quien tenga la cabeza, quien tenga la coordinación y, como dice usted, al final quien defina algunos aspectos ya más de detalle, más precisos, que no estarían en un proyecto, en una ley marco, pero que hay que tomar decisiones. Esas decisiones al final sería el MINAE como entidad, como institución, como ministerio rector. Uh-huh. ¿Y cuál sería la perspectiva de ustedes? Mi perspectiva es que en el artículo 12 establece el Consejo de Unidad Hidrológica. Y voy a leer textualmente. Dice que estará integrada por instituciones del Estado, las comunidades, el sector productivo y el sector académico. Eso está contemplado en el artículo 12. Entonces, me imagino que ahí es donde se verán esta situación. Pero es una pregunta que me llevo de hoy, en verdad. Desgraciadamente, se nos quedaron algunas cosas como de costumbre, sin que las pudiéramos analizar. Queremos agradecerle infinitamente la presencia a don José Oviedo, a doña Sandra Salazar, a don Giovanni Rojas, a don Alberto Ruiz, quienes nos visitaron hoy para analizar este tema y a quien vamos a darle la oportunidad pues de que se despidan de ustedes, queridos oyentes. Doña Sandra. Uh-huh. Muchísimas gracias y esperamos que tengamos pronto una nueva ley de aguas que este país la necesita. Gracias por el espacio. Bien, don Giovanni. Bueno, que no le hemos sacado nada hoy. No, muchas gracias, de verdad. Nosotros como Asadas estamos haciendo la incidencia con la Asamblea Legislativa, realmente para que se apruebe este proyecto de ley. Pienso que debe existir una gran responsabilidad histórica y política, que debe entender que el agua es de dominio público, que no es un negocio realmente. Siento que no se trata de afectar a ningún agricultor. Creo que esto es una ley que realmente, como lo menciona la compañera Sandra, debe ir primero pensando en los que todavía no han nacido, ¿verdad? Como lo dijimos el otro día. Entonces, muchísimas gracias. Don Alberto. Don Oscar, muchísimas gracias por habernos permitido estar hoy aquí. Y mi reconocimiento, mi agradecimiento, porque esto es algo muy importante. El agua es vida y el hecho de que usted nos dé un espacio hoy para poder hablar aquí sobre el agua y sobre esta ley, no hay con qué pagarlo, ingeniero. No hay con qué pagarlo. Muchas gracias. Siempre estamos a la orden, don Alberto. Don José. Muy buenos días y muchas gracias. Bien, amigos, si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana a la misma hora, como de costumbre, por cadena de emisoras Columbia.
Hasta aquí, el agropecuario. 35 años al servicio del agricultor costarricense.